mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. ¿Puede un cristiano que ha conocido al Señor Jesús perder su fe y subsecuentemente perder también su salvación? En caso de ser así, ¿cómo podría un cristiano entonces perseverar en la salvación y al fin y al cabo tener la oportunidad de vivir con nuestro Señor para siempre? Este es el tema que estaremos tratando en esta ocasión. Les saluda el pastor Héctor Delgado y quiero aprovechar la oportunidad para enviar un afectuoso saludo a todos aquellos fieles oyentes que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Me acompaña el pastor Dauris Contreras. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Héctor? Un placer estar contigo en este programa Fe y Sociedad el día de hoy. Un placer, mis queridos, tenerles también a ustedes y poder compartir la palabra de Dios en el programa de hoy. De verdad que estamos muy contentos de su compañía y esperamos que, como siempre, el mensaje que podamos estar discutiendo en este momento sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Les animamos a que puedan compartir con otros esta transmisión y también le vamos a animar a que puedan suscribirse al canal de YouTube de Héctor Delgado, así aparece, y Dauris Contreras también, y que puedan también ser bendecidos con estas presentaciones y otras más. Antes de comenzar, quisiera que tengamos unas palabras de oración. Dios eterno del cielo, te agradecemos infinitamente por la oportunidad nueva que nos brindas de estar en este programa, esperando que tu Espíritu Santo nos guíe y que en la discusión del tema de hoy podamos crecer espiritualmente y estar más seguros de nuestra salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, Dauris, ¿sabe qué? Me quedé pensando en las preguntas que formulamos al principio. Y yo me pregunto a la misma vez si nuestros oyentes en algún momento se habrán preguntado, y es que no existe un tema en el que no haya una discusión en el cristianismo. El tema que estamos tratando hoy, precisamente, si un creyente puede o no perder la salvación, es uno de esos tantos temas que se debaten mucho dentro de los cristianos, las diferentes denominaciones. Lo cierto es que sea cual sea la posición que nosotros adoptemos, sería bueno recordar lo siguiente: no estamos juzgando aquí la sinceridad de ninguna persona y esperaríamos también que cualquier persona que pueda disentir de nosotros tampoco se tome la libertad de juzgar nuestras intenciones o nuestros motivos al entender estos temas. Yo creo que en el fondo, más allá de nuestra confianza implícita en Dios y la fe que tenemos en Él y que nos hemos apropiado a través de esa fe de los méritos del sacrificio de Cristo, ninguno de nosotros se salvará por tener un entendimiento teológico en términos conceptual más claro que otro. Nos salvamos por medio de la fe y gracias a la iniciativa del amor divino. Lo cierto es que muchas personas creen que para el creyente es imposible perder la salvación. ¿Saben por qué? Porque presuponen que Dios los ha escogido de una manera soberana, unilateral e incondicional. Y si los escogió para salvación desde esa perspectiva, pues lo más lógico que pueden creer es que tampoco esa persona, puesto que es un elegido, perderá su salvación. Otros piensan que Dios va a preservar en la gracia a todo lo que han sido regenerados. Por ello, la pérdida de la salvación es imposible, puesto que Dios hará perseverar a esa persona, entonces es imposible que esa persona termine perdiendo la salvación. La seguridad eterna desde esta perspectiva entonces se fundamenta en la imputación de la justicia de Cristo y en las promesas incondicionales que Dios hace al creyente. Otros enfoques piensan que es posible para una persona perder la salvación si la fe que tiene en Cristo de alguna manera se pierde en algún momento, entiéndase por algún acto decisivo de apostasía. Pero no un acto de apostasía cualquiera, sino un acto decidido que hace que la persona que ahora puede tener una relación íntima con Dios en algún momento se aparta por razones que quizás consideraremos más adelante como motivo de perder la fe. Y entonces, una vez apartado de esa manera, ya es imposible que pueda recuperar la salvación.
Finalmente, yo diría que en algunas tradiciones cristianas también se sostiene que es posible, por medio de la incredulidad, como por un pecado no confesado, perder la salvación. Sin embargo, esa misma tradición sostiene que la apostasía aún sea prolongada si a través del arrepentimiento y la confesión del pecado se resuelve, entonces la persona vuelve a conectarse nuevamente con la fuente de la vida. Es así como podemos dar un repaso general a lo que vamos a estar tratando en esta ocasión. Es evidente, Héctor, entonces, que cuando hablamos de que la salvación no se puede perder, estamos hablando de un concepto que ve la salvación desde un punto de vista puramente divino. Claro que lo es, pero esta perspectiva pareciera ver el ser humano como un ente pasivo en el cual Dios hace todo, incluso la parte que le corresponde al ser humano, es Dios que la hace. Hasta cierto punto, esto quita la voluntad humana, quita también, Héctor, el acto de tú extender la mano de la fe para obtener la salvación. De modo que el concepto, aunque pareciera ser bonito, pero de alguna forma, pienso yo, quita el aspecto humano en el proceso de la salvación. Ya hemos nosotros discutido en otros que la salvación es una iniciativa divina. El ser humano no hizo nada para que Dios lo salve, pero sigue siendo un don que el ser humano tiene que aceptar. Y de alguna forma, esa interacción, hay una parte humana de aceptación. Y asumiendo, David, que la fe es un don de Dios, parecería ser que yo no tengo nada que ver tampoco en la fe, pero en definitiva, si es un don, la gran pregunta que queda es, ¿debo yo aceptarla o no? ¿O no tengo alternativa más que aceptarla por cuanto es un don? Bien, y si es decreto divino, que es obligatorio, entonces, ¿dónde queda la voluntad humana? ¿Dónde queda la voluntad humana para aceptar la salvación? Al hablar de la voluntad humana, tampoco queremos decir que nosotros como humanos necesitamos necesariamente tener una parte que ver en la salvación como parte de mérito alguno. No, eso no es la idea. Pero el punto es, si en algún momento, si la fe es un don, ¿creerá Dios también por mí? Es evidente que Dios no creerá por mí. Entonces, ¿en qué punto yo creo? Claro, se puede decir, bueno, cuando Dios te renueva, te despierta espiritualmente, entonces tú estás en condiciones de creer. Pero el hecho es que si estoy en condiciones de creer, la gran pregunta es, ¿quedo yo todavía, a pesar de la renovación, con la capacidad de no creer, de decir no? Porque si quedo con la condición de que todavía puedo cometer pecado, que son cosas que se oponen a la voluntad de Dios, en el punto inicial, cuando Dios me da el don y me regenera, que yo puedo también elegir lo contrario, es decir, no aceptar el regalo de Dios. Claro. Bien. Es que ahí es que te digo que la voluntad humana tiene un rol. El rol no es el de crear, sino el de aceptar el regalo que ya Dios ha dado. No es el que fabrica la salvación, no es el que se gana la salvación, no es el que tú trabajas para ello, sino que simplemente aceptas o declinas el regalo que ya Dios te ha dado. Ahora bien, respecto a este tema, Héctor, la creencia de que tú no puedes perder la salvación no está en el vacío. Hay algunos pasajes que son utilizados para presentar algunos argumentos para creer esto. Y claro que una de las principales ideas detrás del concepto de que tú no puedes perder la salvación está enlazada con la predestinación y los decretos divinos. De que si una persona pues ya ha aceptado al Señor, ya jamás, tú eres salvo y para siempre salvo, tú jamás puedes perder eso. Y puede ser que hay algunos pasajes en la Biblia que nosotros podamos tal vez, oh mira, es cierto, la Biblia dice eso, pero cuando vemos el tema desde un punto más amplio y vemos los diferentes argumentos bíblicos, nos damos cuenta que es más allá de lo que se puede ver en simples textos, pruebas que podamos buscar.
cuando entendemos el tema de la salvación desde el punto de vista más amplio, nos damos cuenta que sí, una persona puede en algún momento, después de conocer al Señor, desechar el regalo y dice, ya no quiero el regalo, me voy y lo dejo. ¿Ok? Uno de los argumentos, Héctor, que se usa para el decir que no se puede perder la salvación es el hecho de que, bueno, si una persona se aparta es porque nunca fue. O sea, si una persona conoce al Señor, viene a la iglesia, pero después se va, ese realmente no fue salvo de verdad. Uno de los argumentos que usan para esto, por ejemplo, el libro de Juan, 1 Juan 2:19, que dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se fueron porque no eran de nosotros. Ese argumento es wow. Tú ves, si una persona supuestamente conoce a Dios, pero se va de la iglesia, se va de Dios, esa persona nunca realmente fue salva. El problema con ese pasaje es el mismo asunto que los que pretenden la salvación eterna también a veces sacan en cara a quienes la objetan. Por ejemplo, ¿cuál es el contexto? ¿De quién está hablando Juan allí? Está hablando Juan de todas las personas que supuestamente Dios nos predestinó y que dentro de esa un grupo de alguna manera tuvo asociado a la fe y por cuanto no estaban predestinadas, no pudieron desarrollar una fe verdadera como para ser salvos. Aquí viene la gran pregunta, ¿está hablando Juan de los falsos maestros que se apartaron de ellos? ¿O está hablando de todo el mundo que no se ha de salvar? ¿O de los falsos maestros? Está hablando de los falsos maestros en este contexto. Naturalmente son los falsos maestros. Y de esos falsos maestros en particular, que no sabemos la cantidad, él está diciendo, estuvieron con nosotros, realmente salieron porque no eran de nosotros. Así que no podemos interpretar de esa manera el pasaje bíblico. Otro argumento, Héctor, es que según Romanos, el llamado y los dones de Dios son irrevocables. Lo que dice el apóstol Pablo, hablando precisamente en el contexto de la elección de Israel, algunos lo aplican bueno, a la salvación. Como la salvación es un don de Dios, entonces es irrevocable. Es cierto que cuando Dios intencionó salvar al hombre, ese acto divino de salvar fue irrevocable, eso es correcto. Ahora bien, el don, como decimos, el don como un regalo, implica a alguien que acepta el regalo, implica un recipiente del regalo. Y aunque Dios, por más que Dios quiera darte el regalo, si tú no lo tomas, ese regalo no será tuyo. Después, si tú tomas el regalo y devuelves el regalo, ese regalo no será tuyo. Hay una parte, como decíamos al principio, que tú debes dar. Es irrevocable el hecho de que Dios intencionó salvar y ya va a seguir salvando a los seres humanos. ¿Ok? Va a seguir salvando a aquellas personas que acepten el plan predestinado por él. Pero de la misma manera como tú aceptas o no un regalo, de esa misma manera tú puedes aceptar o no el regalo de la salvación que Dios te da. Aunque Dios quiera, Dios nunca va a intervenir en tu decisión, porque esa parte violaría el mismo principio divino del amor y la libertad. Y otra cosa, Dauris, también. Si bien es cierto que el pasaje dice que los dones y el llamado de Dios son irrevocables, no está diciendo que son irresistibles como algunos quieren verlo. Esa no es la idea que se está proyectando allí, pero de irrevocable de pronto lo podemos pasar a irresistible. Si dijera que el llamado y los dones de Dios son irresistibles, entonces a quien Dios llama también le va a dar el don, porque indiscutiblemente como el llamado es irresistible, no tendrá otra alternativa que aceptar el don. Correcto. Pero en las escrituras se habla de personas que por cuanto no creyeron, permanecen en condenación. Entonces, no solo es que es un hecho que está condenado porque no cree, sino que la condenación en términos de culpa se hace ya legal por el hecho de que debió creer y no lo hizo. Bueno, pero en este caso, Héctor, eso sería, si tú crees, eso no entraría por lo menos en el acto de ser salvo. Ya tú fuiste salvo y ahora estás condenado. Eso nunca fueron salvos porque nunca creyeron. Pero después de la pausa vamos a seguir el comentario. Sí, vamos entonces a esta breve pausa y regresamos inmediatamente. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos estudiando en el día de hoy si un cristiano puede o no perder la salvación. Y en caso de que pueda perderla, si es posible que
pueda recuperarla. Y también, por otro lado, si hay una manera efectiva de una vez siendo cristiano de permanecer en esa salvación. Hasta aquí hemos visto las diferentes presuposiciones que hay para sostener un punto y otro, y reconocemos que quienes creen que es imposible perder la salvación tienen buenos pasajes en las manos, pero al mismo tiempo dan una interpretación bien particular de otros pasajes que apuntan en dirección contraria. Lo cierto es que sea cual sea la línea que nosotros tomemos, de que creamos que se pierde o creamos que no se pierde, vamos a tener que lidiar con pasajes que de alguna manera apuntan en la dirección contraria. Otro pasaje, Dauris, que dentro de lo que mencionaste ahorita y que me gustaría añadirlo ahora, es Juan 6, 39 y 40, que dice que esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que yo lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. En el programa anterior o en el tema anterior, vimos que aquí se utiliza un participio presente y que una regla básica de esto significaría que no veamos en este pasaje como un hecho puntual del pasado, que una vez ocurrió es imposible que deje de ser, porque el texto, tomando en cuenta la gramática, debería ser mejor traducido que en lugar de todo aquel que ve, sino todo aquel que está viendo. Y en lugar de aquel que cree en él, mejor sería traducido como está creyendo en él. De manera que la gramática misma del texto me habla a mí de que el beneficio que tiene el creyente en su relación con Cristo, de tener la seguridad de vida eterna, de no perecer en el futuro, está unido a la realidad de que él está en una conexión viviente con Cristo, que no es solo un asunto del pasado, sino continuo en el tiempo. Es así, Héctor. Y hay también un pasaje de Judas que dice que es poderoso para guardaros sin caída. A él se la gloria y la honra. Claro que sí, Dios es poderoso para guardarnos a nosotros sin caída. Él tiene el poder para hacerlo. Pero otra vez vamos al argumento, a repetir otra vez el argumento. Ese poder que Dios tiene siempre va a obrar con la voluntad humana. Dios, por ejemplo, le mostró a Judas todo su amor, Jesús le mostró todo su carácter, le mostró quién era, y a pesar de que todos los discípulos fueron expuestos al mismo carácter de Cristo, Judas se perdió. Pedro negó a Jesús y fue restaurado. Judas se resistió al amor de Jesús y miren cómo terminó. O sea, Dios siempre quiere salvar, Dios siempre quiere guardarte, pero nunca va a obligar el aspecto de la voluntad. Ahora bien, son algunos de los pasajes. Hay otro, por ejemplo, que es cuando tú creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo, según dice el libro de Efesios. Y si fuiste sellado, pues ya tú no puedes salir de ahí. Pero el texto dice que este es un sello de garantía. Es un sello de garantía y los sellos de garantía pues se pueden perder. Es un sello de garantía, Dauri, para la redención futura, mirando al futuro, pero la misma carta advierte en más de una ocasión de que no resistamos ni contristemos a ese Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. De manera que la advertencia te deja a ti con la idea de que, aunque estás sellado con él, puede que por estarlo resistiendo, en algún momento tú puedas perder esa bendición. Hay otro pasaje muy utilizado que está en Juan capítulo 10, versos 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me la puede arrebatar de la mano del Padre. Aquí ocurre otro caso interesante y es que también todos los verbos están en un presente del indicativo. De manera que deberíamos leer, mis ovejas están oyendo mi voz y yo la estoy conociendo. Ellas me están siguiendo y yo le estoy dando vida eterna. Pero lo interesante, Dauri, de todo esto es que cuando leemos los versos 28 y 29 que acabamos de leer, aislado del contexto, da la impresión de que una vez escuchamos la voz del pastor, jamás dejaremos de escucharla, de que no vamos a perecer jamás. Pero el verso 27 establece el contexto y lo voy a leer aquí en mi Biblia, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. De manera que mientras las ovejas, basado en la gramática del texto, estén oyendo la voz y estén siguiendo,
y el Señor le esté dando vida eterna, es imposible que perezcan. No está hablando de algo que no puede ocurrir, sino que mientras las condiciones del verso 27 se den, el texto nos dice a nosotros, eso no ocurrirá. Eso es correcto. Se abre la posibilidad para ver el texto de una manera distinta. Ahora bien, Héctor, esos son algunos de los argumentos esbozados para expresar la no condicionalidad de la vida eterna una vez has aceptado a Cristo Jesús. Es decir, tú eres salvo y tú no puedes perder, eres salvo y para siempre salvo. Ahora bien, podemos ver otros pasajes que pueden mostrar lo contrario. Por supuesto, nosotros abogamos para que todos los que nos escuchen y todos los que acepten a Cristo se salven y no se aparten, que permanezcan siempre y que sean siempre salvos. Pero al final es una decisión que cada uno debe tomar. Según nos enseña la Biblia, la salvación, y ya hemos hablado de eso la semana pasada, ocurre en un punto, en algo puntual en la historia, pero también es un proceso de presente, pasado y futuro, tanto en la historia como en la vida del cristiano. Cuando observamos el tema de la salvación, vemos diferentes perspectivas que se combinan para darte un mensaje completo. Por ejemplo, la salvación es por la fe, es por la gracia, pero tú necesitas perseverar para ser salvo, dice la palabra de Dios. Es un don de Dios, pero Pablo dice, esforzaos, ¿qué es lo que dice? Con temor y temblor por vuestra salvación. No es que tú te esfuerces para ganar la salvación, porque al final es Dios quien hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero la salvación está condicionada a que tú perseveres. Si tú no perseveras, entonces es evidente, según la Biblia, que tú no podrás ser salvo. Tanto en el libro de Mateo capítulo 24 como en 1 Corintios capítulo 15 versículo 2 presenta esa gran verdad. O sea, si nosotros hemos aceptado al Señor, pero no nos mantenemos firmes a la fe que nosotros hemos conocido, dice el apóstol Pablo, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En otras palabras, tú tienes que retener la palabra. ¿Cuál es ese pasaje que tienes? Eso es 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Pues mira, algo muy parecido aparece en Colosenses 1, 21 al 23, donde Pablo dice, también vosotros que en otro tiempo eran extraños y enemigos por vuestro pensamiento y por vuestras malas obras. Dice aquí, no dice porque Dios lo había decidido así o porque esa era nuestra naturaleza, le atribuye una responsabilidad a esas personas. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Con el objetivo de presentaros santo y sin mancha, irreprochable delante de él. El verso 23 dice, pero es necesario que ustedes permanezcan fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda parte del mundo. Claro. Es evidente que una vez el cristiano tiene fe, conoce al Señor, debe permanecer en esa conexión viviente con Dios. Aquí recuerden, no estamos hablando de los méritos que determinan mi calificación para salvación. No hay nada, Dios. No hay nada que yo pueda hacer. Mi perseverancia no es algo contrario a la gracia, sino también otra obra de la gracia en mi vida. De manera que yo sencillamente estoy, así como elegí aceptar, elijo continuar creyendo. Y que va en conjunto con la voluntad humana en última instancia, Héctor. Esa perseverancia va en conjunto con la voluntad humana. Tú decides todos los días mantener o no esa comunión con el Señor Jesucristo. Ahora, si hablamos, Héctor, del argumento de que, bueno, si una persona se aparta, nunca fue salvo. Y la evidencia bíblica apunta a lo contrario. Hay un pasaje en el libro de Pedro que compartíamos anteriormente, es el capítulo 2, versículo 20. Mira lo que dice Héctor. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Salvador, el Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor
que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Si está hablando de personas que no son verdaderos creyentes, la advertencia no hace sentido. No hace sentido. El versículo 21 dice, mejor lo hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia. Claro. Habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue dado. Y el texto, el versículo anterior, dice, o sea, salieron de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor. O sea, se está refiriendo a personas que conocieron al Señor Jesús. El conocimiento que redime, el conocimiento que rescata. Claro, no un conocimiento intelectual. Estamos hablando de personas que sí conocieron a Jesús, pero fueron entrampados otra vez por el mundo de donde salieron. Y entonces ahora Pedro dice, si hacen eso, el postrer estado va a ser porque primero ya dialogamos sobre lo que dice Cristo, ¿verdad? Cuando una persona se aparta, dice que el demonio deja la casa vacía y después trae con él 7 demonios más y repite la frase de Pedro. Es la misma idea. Pedro está siendo menos metafórico en el habla que Cristo. No está usando una metáfora allí. Lo está describiendo de manera puntual, pero lo que Cristo dice es lo mismo que Pedro está afirmando. La condición de una persona que ya ha sido limpiada por el evangelio, la sangre de Cristo y se aparta, llega a ser peor cuando se aparta. Y eso me recuerda a los Gálatas, que Pablo dice que habiendo empezado por el espíritu, terminaron por la carne. De alguna manera, en un punto de la experiencia de fe de los cristianos de Gálatas, algunos fueron confundidos por una predicación equivocada de un falso evangelio. Correcto. En el capítulo 5, versos 4 y 5, Pablo está hablando de que los que ahora procuran, habiendo conocido el evangelio verdadero, que habla de una justicia por fe, ahora pretenden justificarse por medio de su obediencia a la ley. Pablo dice, se han desligado de Cristo. Y dice luego que han caído de la gracia. Y independientemente de la interpretación que queramos darle al sentido de la palabra gracia aquí, no puede ser contrario a lo que dice la primera parte. Una persona que ahora, por malinterpretar el evangelio, por pasar de un evangelio verdadero a uno falso, es una persona que estuvo antes ligado con Cristo, estuvo en la gracia y ahora se desliga de Cristo y también cae de la gracia. Así es. Por ejemplo, el pasaje de Ezequiel, Héctor, es muy, it's very enlightening. Trae luz al argumento también. Cuando el texto dice, en el capítulo 18, versículo 24, que dice, mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad. ¿Estamos hablando de quién? Del justo. Justo. No estamos hablando de alguien que nunca fue justo. Tampoco está hablando de las faltas ocasionales que cometen los cristianos o los creyentes. O sea, es alguien que es justo, alguien que ha sido justificado, alguien que ha conocido salvación. Que ha estado en el camino. Claro que sí. Y si el justo, dice, cometiere iniquidad y se aparta de su justicia, dice el texto, hiciera conforme a las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán contadas. Eso es evidente que el argumento de que, bueno, ese nunca fue basado en el libro de Juan, segunda de Juan, debe entenderse de forma diferente porque hay argumentos suficientes bíblicos para indicar que una persona sí puede haber conocido al Señor y puede apartarse del Señor. En sentido contrario, Dauri, si el impío se aparta de su camino y acepta los caminos del Señor, el mal que hizo no le será tomado en cuenta. Correctamente. Y déjame decirte que es interesante porque está hablando del israelita que es impío, que ha estado en relación de pacto con Dios y de pronto ha empezado a actuar en contra de esos parámetros del pacto y que Dios lo está llamando al arrepentimiento, que es muy probable que en alguna ocasión estuviera bien, pasar a estar mal y de pronto vuelve a estar bien. Y tú sabes, Dauri, que eso trae a mi mente otra vez la parábola del hijo pródigo. Porque en la parábola, este muchacho, si bien nosotros lo podemos considerar junto con el otro hermano como dos hijos perdidos en casa, esa frase tampoco se puede exagerar demasiado, no porque no sea real, sino porque no define la situación del que está sin Cristo, sino del que está en una relación con Dios, pero que algo de momento ocurre que cambia toda la perspectiva de su relación, la naturaleza de su relación con el padre. En el caso de este joven, cuando regresa, el padre dice que él estuvo muerto y que ha revivido, ha vuelto a vivir. La declaración
implica que antes de estar muerto estuvo vivo y que ahora, al pasar de muerte a vida, está volviendo a experimentar la vida que una vez tuvo. Que no necesariamente es la condición de hijo que se quiere ir de casa, aunque está en casa, sino antes de que se corrompiera con esa idea para irse de la casa. Por esa razón, Héctor, quiero terminar con el texto de Hebreos, capítulo 10, cuando dice, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que va a venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Tremendo. Pero nosotros somos no de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del Dice, alma. Si el justo retrocediere. Sí, si el justo retrocediere, no agradará mi alma. La misma situación de Ezequiel. Si el justo se aparta, lo que había sido real de él, eso no se toma en cuenta. Correctamente. Es interesante, Dauri. Hemos llegado prácticamente al final porque tenemos el tiempo encima. Yo quiero señalar un par de cositas antes de concluir. En Juan capítulo 5, verso 24 dice que el que cree que Dios envió a Jesús tiene vida eterna y que no vendrá a condenación. Pues mira, hay otro pasaje en Juan que dice en el capítulo 3, verso 36, el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está en él. No podían haber dos polos más opuestos. El que cree tiene vida eterna. El que no cree no tiene vida eterna. El que cree no vendrá a condenación. El que no cree, la ira de Dios permanece en él, es decir, está bajo condenación. Pero ¿significa eso que el estado de ninguno puede cambiarse? Por ejemplo, en cuanto al primero, el que cree tiene vida eterna. Si deja de creer o después de creer pierde la fe, ¿no vendrá condenación? Y si el que no cree, que no verá la vida por cuanto no está creyendo, si de pronto cree, ¿no escapa de la condenación y de la ira de Dios? Claro. Pues eso es lo que las escrituras realmente pintan. Aquí yo diría al finalizar, Dauri, que ¿cómo hemos de permanecer en el Señor? Porque ¿cuál sería la clave para mantenerse aquí? Tú leíste un pasaje anteriormente que muestra de que el creyente debe permanecer en la fe en la que se encuentra para que pueda tener un fin luminoso y la gracia de Dios pueda sostenerlo y llevarlo hacia la recompensa final. Colosenses. Y esto es un asunto diario, Héctor. ¿Perdón? Esto es un asunto diario. Es un asunto diario. Por eso el texto habla en tiempo presente, el que está creyendo, el que lo está viendo, el que lo está siguiendo. Y esas son cosas que sencillamente se citan los pasajes y no se da una explicación. Pero aquí yo diría para concluir, mi querido amigo, ¿de qué manera tú recibiste al Señor, mi querido hermano? Colosenses 2:6 dice, de la manera que tú lo recibiste, así mismo andad en él. ¿Cómo lo recibiste? ¿Por la fe? Bueno, pues permanece en la fe para que puedas verlo al final. ¿Algo, Dauri, para concluir? Amén. No, a animar a los hermanos que, como dice el libro de Hebreos, no seamos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para salvación. Entonces, ¿puede un cristiano perder la salvación? Sí, si pierde la fe. ¿Puede recuperarla? Sí, si recupera la fe. En otras palabras, si permite que el Espíritu, así como lo convenció en un principio, lo convenza otra vez y se reconcilie nuevamente con Dios. Que Dios te bendiga y te ayude a perseverar en sus caminos hasta el día final para que juntos podamos heredar el reino eterno. Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.